Hola, ¿qué tal amigos? Soy Tue. Hoy les vengo a hablar de las fuentes certificadas 80 Plus y acá apunta a sus pros y sus contras. O sea, como dice la certificación, es una certificación de eficiencia energética, o sea, para consumir menos, o sea, es una eficiencia donde corrige el factor de potencia, o sea, trae un mejor factor de potencia para así evitar cargas reactivas y inductivas y para aprovechar la energía eléctrica y para ser, como dice 80 Plus, un 80% más eficiente, dependiendo en si el ordenador está trabajando al 100% o al 80%, al 50% o al 20% o al 10% en cada etapa. Esta certificación se creó con el principio de hacer que las fuentes sean más eficientes. ¿A qué voy con la eficiencia? O sea, nosotros tenemos por ejemplo, antes usábamos los fluorescentes y las lámparas incandescentes, no sé si se acuerdan. Bueno, las lámparas incandescentes eran de un filamento donde producían mucho calor, por ejemplo, y consumían mucho. Después, los fluorescentes tenían un bastidor y al arrancar generaban picos de tensión donde y eran contaminantes el tubo estaba hecho con mercurio adentro y era altamente contaminante también el tubo y también no era eficiente. Después se empezaron a crear metodologías, o sea, empezaron a meter certificaciones de eficiencia en lo que es en el consumo de energía con respecto al factor de potencia. O sea, por ejemplo, tenemos los casos de las lámparas LED, que es lo que en todos lados hoy ya se usa puro LED, o sea, la mayoría usa LED, porque pasó por un proceso de certificaciones. Lo mismo con las fuentes de computadoras. Antes no eran certificadas, estaban las genéricas comunes. Y al pasar por este proceso empezaron a ver, empezaron a corregir la eficiencia energética para que consuma menos, así como pasó con las antiguas luminarias, que eran los tubos fluorescentes, como estaba explicando, y las lámparas incandescentes, que se reemplazaron por LED. Actualmente, por lo que leí yo, y estas certificaciones se comenzó en el 2004. La iniciativa fue por la empresa Ace Market Transport Matthews. Disculpen mi inglés, es muy malo. Y en 2015 la primera fuente fue creada por Seasonic. O sea, esto lo pueden leer en Wikipedia, está la historia. Y si no, pueden encontrarlo. Hay otros lugares donde te explican mucho mejor. Pero yo tomé este caso porque por arriba para que lo entiendan más o menos a qué va la certificación, ya que quiero explicar, les estoy explicando qué es, o sea, para que sepan qué es y no confundan. Bueno, como dije, es una certificación de eficiencia y el nombre lo dice 80 plus, o sea, 80% de eficiencia sería. Tenemos acá en América, en Latinoamérica, usamos 230 volt, trabajamos con 230 nosotros. En Estados Unidos también. Después tenemos Europa que usan 115. Eh, por ejemplo, si la compu tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, tenemos 6 clasificaciones de certificaciones, o sea, tenemos el 80 Plus, el 80 Plus bronce, que es el que se usa usualmente, viene en todas las fuentes, la que se usa en las computadoras de escritorio comunes, las gamers, por ejemplo. Después tenés la 80 Silver, que es la plata, la 80 Plus oro, el 80 Plus Platinum y la 80 Plus Titanium. Por ejemplo, nosotros trabajamos en una tensión de 230 volt acá. La red eléctrica acá nos viene de 230 volt. Si la compu está al 10%, por ejemplo, acá en este cuadro especifica que no hay mucha eficiencia, o sea, el 10%. Lo único que tiene eficiencia es el titanio, o sea, el 10% sería cuando está en stand-by la compu, por ejemplo, suspendida o... sí, mayormente suspendida.
el 90%. Ahora después tenemos cuando el equipo está trabajando al 20%, que es, por ejemplo, en el 80 Plus, es la atención que nosotros trabajamos acá en Latinoamérica. Arranca el bronce, el 81% de eficiencia, el 85%, el 88% de eficiencia y el 90% de eficiencia en platino y el 94% en titanio. O sea, va de un 81 a un 94% según las categorías. ¿Dónde se aprovecha más esta eficiencia? Cuando la compu está al 50%, por lo que veo acá. Nosotros, cuando la compu está en uso normal, sería más o menos un uso normal, y viendo videos y haciendo alguna que otra cosa, que es donde se aprovecha mayor la eficiencia, el 50% por lo que se ve acá. Después tenemos en el 100%, que es donde no se aprovecha sin la eficiencia, ya ahí se pierde un poquito. Pero bueno, básicamente eso es la certificación, es una certificación de eficiencia energética. Y bueno, puntos a aclarar ahora, para que sepan. Como les dije al principio, hay 6 clasificaciones. Tenemos el 80 Plus, el 80 Plus Bronce, el 80 Plus Plata. Lo único que cambia, la diferencia entre cada uno de estos es que uno ofrece más eficiencia que el otro. El que ofrece más eficiencia es el titanio, por ejemplo. Esa es una de las diferencias. El 80 Plus es el más estandarizado que se usa hoy en día. Esto se está estandarizando hoy en día, ya más o menos. La mayoría de las fuentes vienen con esto. Bueno, como dije, vamos a ver los puntos a recalcar. O sea, esto también las pruebas que se hicieron con esto fueron, o sea, trabajarlo con 220 y 110, o sea, donde, por ejemplo, si no hubiera esta certificación, nuestra fuente generaría más calor, disiparía más calor, lo cual eso es más trabajo es potencia. Entonces esto puede generar más consumo, y existe la posibilidad de que genere más pérdidas dependiendo de la calidad. Entonces, por lo que hice acá, con esta certificación se trató de mantener que la temperatura dentro de las fuentes se mantenga entre un 23 a un 25%. 23 grados a 25 grados, o sea, ya que al tener la eficiencia, o sea, los coolers calienta menos al consumir menos, o sea, es menos calor, menos joule, menos potencia, o sea, más eficiencia. Y por ende el cooler gira menos y disipa menos calor. Esas fueron las pruebas que hicieron para sacar la conclusión de ciencia. Ahora vamos a, como dije hace rato, vamos a recalcar el tema de el por qué la gente confunde la eficiencia con las protecciones de la fuente, que es algo muy importante que quería recalcar. O sea, que muchos confunden la calidad de la fuente, o sea, las protecciones que tiene la fuente, confunde las protecciones de la fuente con la eficiencia energética, cuando son dos cosas muy distintas. O sea, ¿cómo me explico? En el mercado hay un montón de fuentes certificadas de diferentes marcas. Tenemos desde las marcas más resaltadas, como la primera que hizo Seasonic. Tenemos también las de Corsair. Tenemos SVGA, NZXT. Después tenemos marcas de gama baja, por ejemplo. Un ejemplo de fuentes certificadas. Tenemos marcas que no conocemos, marcas que son no muy reconocidas y también vienen certificadas. Un ejemplo es esta, que no la conozco. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? O sea,
vamos a separar lo que es eficiencia y protecciones. O sea, por ejemplo, un ejemplo que escuché muchos es que muchos conectan la fuente, al tener una certificada piensan que lo pueden conectar directo a la red porque al ser certificada tiene todas las protecciones y todos, y están todas las protecciones, o sea, la calidad de sus componentes es mejor y están exentos de que se arruine la compu. O sea, de que le pase, o sea, de que se queme la fuente, o sea. Yo personalmente no soy partidario de eso, porque, a ver, explicando desde la teoría y desde mi experiencia, o sea, eh, yo vengo usando fuentes genéricas y certificadas con estabilizador hace rato ya. Hay gente que no lo utiliza con estabilizador, eso no lo discuto. Pero, ¿qué pasa? Podés tener una fuente de marca Patito y tener una calidad de componentes. La calidad de componentes puede ser muy buena como mala. ¿Entendés? O sea, como una también de marca resaltada y la calidad de componentes no es tan buena. O sea, ¿a qué ver con esto? O sea, no, las fuentes no están preparadas para picos de tensión, para bajadas de tensión o para descargas atmosféricas. Que es una descarga atmosférica es, por ejemplo, cuando cae un rayo cerca de tu casa y genera un campo magnético y entonces ese campo magnético se dispersa y puede quemarte las cosas. O sea, no están preparadas, por más que tengan la mejor componente del mundo, o el PCB sea el mejor del mundo, sea la mejor marca, o sea, no están preparadas. O sea, ningún componente electrónico está exento ante un pico y ante una bajada de tensión. O sea, ¿qué quiero decir con esto? O sea, lo que yo quiero decir es que ponerle que a tu casa a veces te llega un pico de tensión y vos tenés el equipo, la computadora conectada a la red eléctrica directo. Entonces, ¿qué pasa? Llega el pico y tu compu se apaga y no prende más. Y vos dijiste, estas fuentes de marca, es de FGA, es de marca. ¿Cómo se quemó? Si es certificado, van a decir. Ahí tenés el ejemplo. O sea, o tenés bajadas de tensión donde los componentes electrónicos internos trabajan forzados, tenés baja tensión y los componentes trabajan forzados que a largo plazo se terminan dañando. Por ejemplo, son dos ejemplos muy puntuales. O sea, ahora, ¿por qué yo recomiendo estabilizador yo? Porque porque si vos, el estabilizador lo que hace es amortigua la tensión, o sea, lo mantiene en una tensión constante. Si vos tenés 220 en la línea, en la red eléctrica, lo mantiene en 220. Si tenés pico, si tenés alta tensión, esa alta tensión lo baja a 220 para que los componentes internos de la computadora, tanto como la de la motherboard y la fuente, no se quemen, no sufran estas altas tensiones, como también las bajadas hagan trabajar los componentes forzados. Entonces, hay mucha desinformación en este lado, que la gente dice que porque cree tener una fuente certificada, cree que cree que le va a proteger toda la compu y que tiene todas las protecciones. O sea, una cosa es tener las protecciones en tu casa, el tablero como tiene que ser, tablero eléctrico, y otra cosa es tener eh, las protecciones para dicha computadora ante las bajadas y subidas de tensión. Hace 10 años vengo usando estabilizadores, o sea, yo vengo usando hace bastante tiempo, 10 a 15 años vengo usando estabilizadores. Y me salvó de un montón el estabilizador. Que yo use una fuente certificada junto con un estabilizador, eso no quiere decir que dañe la fuente. Es mejor, la estoy protegiendo, porque esa descarga atmosférica o ese pico de tensión lo va a sufrir el estabilizador y no va a pasar por la fuente ni por la PC, o sea, va a morir ahí. Es algo muy común que pasa en todas las casas, ya sea con la red eléctrica. En fin, ese es uno de los puntos más interesantes que quería hablar también, destacar, porque hay mucha desinformación, que la gente piensa que por tener, como dije, una fuente certificada, piensa que tiene todas las protecciones adentro para salvar la compu. Y no es así, o sea.
puede ser la mejor marca e internamente la calidad de sus componentes es una cagada, como así buena, pero tampoco está exento, o sea, como digo. Bueno, les quería ayudar a esta explicación, o sea, para que entiendan lo que era la certificación. Espero que me hayan entendido, o sea, traté de ser lo más conciso posible. Y espero que les haya gustado el video. La verdad que está muy bueno que se empiecen a fijar estas cosas en lo que son las computaciones, en lo que es en el área de computación, ya que es mejor para nosotros y para el usuario. Esto ya viene hace tiempo, viene desde el 2010, viene ya. Pero está bueno que se haya estandarizado, porque es mejor, ayuda a corregir el factor de potencia para así evitar pérdidas de energía, y ayuda a que nosotros tengamos un consumo más eficiente y no consumamos de más. O sea, está muy bueno hacer eso. Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan entendido como dije, y nada más. Saludos.